Estimados servidores, soy la doctora Ximena Chirinos, miembro del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUNAFIL. Me es grato tenerlos presentes esta tarde y el día de hoy tenemos la charla de prevención de lesiones ergonómicas a cargo de nuestra invitada especial, la doctora Emma Rosa Rivera La Plata, quien es especialista en medicina física y rehabilitación, posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en toda esta especialidad del aparato osteomuscular. A continuación, le damos la bienvenida y esperamos tenerla prontamente para próximas charlas. Muchas gracias, doctora Emita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Va a ser una charla, una síntesis de lo que son las lesiones ergonómicas y la prevención de lesiones musculoesqueléticas debido a estas causas. Vamos a tocar algunas de las patologías más frecuentes. Bien, entonces, por favor, doctora Ximena, le pido que me ayude con la presentación. Gracias. Bien, como ya les dije, vamos a hablar ahora de prevención de lesiones ergonómicas. Esta es una tarea que siempre estamos al tanto las personas que trabajamos en las diferentes áreas, ¿no? Y en la especialidad que tengo, que es la de rehabilitación, y tengo el diplomado en salud ocupacional, ya que en la época que llevé no había la maestría. Hemos formado muchas promociones de maestrías y cada día la medicina ocupacional se posiciona más y es mucho más importante en todos los ámbitos laborales, en las diferentes especialidades. Primero vamos a hablar de algunos términos generales, como por decir, vamos a recordar de qué se trata la ergonomía. La ergonomía, pues, es una de las especialidades que considera las capacidades y los límites físicos y mentales del trabajador cuando éste interactúa con las herramientas de trabajo, con el equipo que conforma la unidad de trabajo, con los métodos de trabajo, con las tareas de cada uno y con el entorno laboral. Esto, pues, antes era solamente el trabajador y su herramienta de trabajo, pero ahora vemos que todo se interactúa y que todo tiene que hacer con la salud del trabajador, y con la mejora de las empresas, de las organizaciones. Entonces estamos viendo que hay, no solamente es importante para la ergonomía para caso de las oficinas, sino en todas las tareas y en todos los trabajos. La siguiente. Ergonomía, pues, es el conocimiento que nos permite estar más tranquilos con la seguridad, ¿no? Con el rendimiento y la productividad de los trabajadores y de las empresas. Esto nos va a llevar a mejorar la calidad de vida de los empleados, o sea, de todos los trabajadores de la empresa. Y en esta tarea no solamente está involucrado el trabajador y el médico ocupacional, ¿no? O el médico de la empresa. Antes era un médico de recursos humanos, le decían, ¿no? Hoy día ya tenemos en casi todas las empresas las unidades de salud ocupacional. Las tenemos también en los hospitales y en todas las empresas. Entonces, esa tarea está involucrados diferentes especialidades. Antiguamente solamente estaban los ingenieros industriales que se encargaban de la seguridad en el trabajo, ¿no? Hoy día es la seguridad de todos los recursos, sobre todo el recurso humano. Y ahí tenemos médicos ocupacionales, médicos también especialistas en otras tareas, como son los de rehabilitación, ya vamos a ver después. También tenemos los ingenieros industriales, los psicólogos, la trabajadora social. Entonces tenemos todas las profesiones, ya esas unidades cuentan con este personal que se encarga de la parte de vigilar la ergonomía y la parte que tenga que ser con mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La siguiente. Así vamos a hacer un rápido repaso de los diferentes tipos de ergonomía, ¿no? Existen hasta 4 tipos de ergonomía
y en eso, en el ejercicio de nuestra tarea, se van a involucrar unas y otras. Por decir, tenemos la ergonomía física, que es la que se encarga de la adecuación del entorno físico a la persona. No de la persona al entorno físico, sino cómo adecuamos nuestro entorno al trabajador, lo que incluye los materiales, productos que se utilizan para la realización de las tareas. Por decir, sillas inadecuadas y nosotros ver cómo adecuamos esas sillas. Eso es bastante frecuente en las oficinas, ¿no? Tenemos los monitores que tienen que estar en relación con nuestra vista, con nuestra espalda, con nuestra silla, con el asiento, con los pies, con los posapiés, con la posamanos, ¿no? Para que no sufran los dedos, todo esto lo vamos a ver. Entonces estamos viendo cómo el entorno físico nosotros, ¿no? Lo tenemos que adecuar a las diferentes tareas que hace el trabajador, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos también la ergonomía cognitiva. Este es bien importante y antes tampoco se le daba mucha importancia. Hoy día vemos que la ergonomía cognitiva también se desarrolla en todos los puestos laborales. Por ejemplo, la ergonomía cognitiva se encarga de los procesos cognitivos en el lugar del trabajo, con un interés especial en el diseño de la tecnología, la organización y el entorno del aprendizaje. O sea, cómo la persona, el trabajador, se va a adecuar a la tecnología y a la organización, a la empresa. Por decir, tenemos el caso de puestos muy complejos, en la cual el entorno es complejo y cambiante, y cómo los trabajadores tienen que tener ese aprendizaje cada día más actualizado, ¿no? Para hacer cálculos precisos, y en base a esos cálculos precisos que son de su especialidad cada día, tengan que tomar decisiones, ¿no? Son puestos muy críticos en el cual tiene que hacer el conocimiento actualizado y el conocimiento de la tecnología también, ¿no? Como yo digo, vengo de ser médico del siglo pasado, ¿no? El siglo pasado ha sido pues hace 3 años, 4 años, y entonces hemos tenido que actualizarnos a este actual conocimiento de la tecnología, como es, por ejemplo, desarrollar nuestras labores desde la casa, ¿no? Antes, mi especialidad, como yo digo, era dictar clases en forma presencial y moverme por toda el aula. Hoy día yo he tenido que adecuarme a esta nueva tarea, pero más difícil, por decir, el trabajo de un piloto aeronáutico, donde las tareas de computación están cambiando permanentemente, ¿no? Ya porque también están cambiando incluso los combustibles que ellos usan, y todo eso tiene que tener en el tablero de control, tiene que tener pues ya una variación, y ellos tienen que estar alertas. ¿Por qué? Porque un error humano, una falta de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? En la parte cognitiva, lo que es la memoria, el recordar las cosas, el estar atento, puede traer casos fatales. La siguiente. Igual ocurre con la parte de que todos los sentidos tienen que estar actualizados, tienen que estar evaluados, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Por decir esto, también lo vemos en construcción civil, donde la sensación y la percepción de los operarios deben estar atentos a las señales de advertencia, ¿no? Un minero tiene que estar atento al ruido del disparo, de manera que todos se pongan a ver recaudo, porque va a ocurrir una detonación que va a abrir una mina, ¿no? Entonces ellos tienen que estar atentos al punto de, ha ocurrido que muchas veces están dispersos o hay personas nuevas que confunden los ruidos y ocurren el derrumbe en las minas o el sepultamiento de las personas. Igualmente también tenemos los monitores en las salas de operaciones, en las salas de recuperación. Los médicos, las enfermeras están haciendo su tarea en el counter y de repente suena uno de los monitores y ellas ya saben rápidamente ese ruido a qué obedece. Corren hacia el punto donde está el paciente porque algo está desequilibrándose. O sea, es la ergonomía
cognitiva, en la cual deben estar atentos a las series de señales que tienen esta seguridad. Igual los de construcción civil, también un error puede ser fatal, ¿no? La siguiente. Después tenemos la ergonomía organizacional. También antes era aquí yo soy el jefe y digo lo que se tiene que hacer, porque el jefe soy yo. Hoy día tiene que haber un clima organizacional adecuado donde todos comprendamos cómo y cuál es nuestra tarea. Porque si existe alguien que no está de acuerdo a la tarea, en el cual nosotros vamos a sobrecargar las horas y vamos a dejar como organización que se pase el tiempo y el trabajador no salga a tiempo o no haga determinada tarea en hora, aumenta el tono muscular porque esa persona está disconforme. Imagínense ustedes, si siempre pongo el ejemplo que nosotros hinquemos a un gato y se eriza, ¿no? Porque aumenta el tono y al aumentar el tono, ¿no? La persona se pone rígida. Estar trabajando todo el día hace que tus manos, los puños se cierren, la mandíbula se ajuste, está atenta de la vista, mirando qué pasa para un lado, para otro lado, mirando el reloj, si es hora que tiene que salir, que se va a quedar más tiempo. Entonces, esto requiere un clima organizacional adecuado, donde el representante de los trabajadores, los mismos trabajadores se pongan de acuerdo a partir de cuándo se consideran sus horas extras, y el trabajo sea menos monótono, y también qué tipo de licencias van a ser adecuadas, las licencias para aprendizaje, también van a tener una capacitación permanente. Esa capacitación se va a dar dentro de los horarios de trabajo o fuera de los horarios de trabajo. Entonces, todo eso hace que la persona trabaje más relajada y con más confort. Eso hace que la persona, al estar más cómoda con el trabajo, no esté tensa. Existen personas que ya tienen personalidades un poco propias, y son muy sensibles a estos, digamos, presiones del ambiente. En cambio, vemos algunas personas que somos un poco más relajadas. Alguien te presiona, te apura y tú tomas las cosas con calma. No, dice, no, ya me quedo 5 minutos más, 10 minutos más, no interesa, pero hay personas que no, que están al pendiente, que tiene que estar, porque 5 minutos tiene que estar en el paradero, tiene que llegar a tal hora porque le toca la medicina al hijito, le toca la lactancia al niño, le toca asistir a la mamá de la casa, o tiene que emprender otro trabajo y tiene que llegar a tiempo a otro trabajo porque tiene 2 ingresos. Entonces, y en el trabajo no le consideran, la dejan, tienes que estar hasta tal hora que es tu trabajo, hasta las 4, y tu reporte de 4 a 4:15, ya se está tomando 15 minutos más que no le corresponden. Entonces, esa tensión hace que se traduzca en contractura muscular, y esa contractura muscular viene a traducirse en dolor, y ese dolor es ya una lesión musculoesquelética. La siguiente, por favor. En cuanto a la ergonomía ambiental, también el ambiente influye hoy día en nuestra salud, los factores ambientales, cómo están estos factores físicos mayormente en el entorno de la persona y en el equipo de trabajo, ¿no? Esto va a influir en la seguridad en el trabajo, en la eficiencia y en la confortabilidad. Lo más frecuentes de los factores ambientales tenemos pues los aires acondicionados, algunas no dependen del manejo de nosotros, sino del manejo del ingeniero industrial o del ingeniero de seguridad. Dice, no, tienen que trabajar así porque así están más alertas. Mire que yo fui a hacer una visita a una oficina y encontré un ambiente bien frío, gélido casi. Y digo, ¿y por qué tienen el aire acondicionado tan frío? Y la supervisora me contesta, me dice, no, tiene que estar bien frío, porque cuando está como mucho frío nadie se duerme. En cambio, si lo pongo más tibio, todo el mundo se duerme y se adormita y se siente. O sea, habían conceptos equivocados, ¿no? O sea, era a lo que ella se imaginaba que podía darse, y no pensando en el confort de las personas. O sea, tiene que haber equilibrio en los ambientes, ¿no? En las corrientes de aire también, por donde entra más aire, si las ventanas también están adecuadas. Yo estuve trabajando en una oficina que daba hacia un
hacia una tienda, ¿no? Comercial grande, y en la puerta de esa tienda había un cieguito que tocaba la flauta todo el día, y las lunas no eran de esas que no dejan pasar el ruido. Entonces entraba todo el ruido y no todas las personas tenemos la tolerancia al ruido igual. Entonces para mí era muy incómodo. Y el jefe no quería cambiar las lunas. Tuve que hacer un recurso para que él pudiera poner las lunas que no permitieran el paso del ruido tan fuerte, ¿no? Y así tenemos una serie de factores ambientales que influyen el trabajo de las personas, y esto además hace que tú estés molesto, que estés con el cuello tenso, y al final terminas dando la vuelta para todo lado la cabeza y dices, ¿por qué mueves tanto tu cuello? ¿Por qué es que te duele el cuello? ¿No? Es que todo el día está moviendo el cuello porque está contracturado debido al estrés que le produce el ruido, los sonidos, el frío, la luz que está muy fuerte. Y entonces existen todos estos factores, van a producir impacto en la salud de las personas. Y todo esto se va a traducir sobre todo en el impacto más frecuente que tenemos en nuestra salud, que son las lesiones musculoesqueléticas. La siguiente. Entonces tenemos aquí que tenemos que tener en cuenta esa prevención de estas lesiones causadas por motivos ergonómicos. Y se va a dar el riesgo ergonómico. Aquí viene este término. El riesgo ergonómico es la probabilidad de la ocurrencia de accidentes o problemas de salud, ¿no? Los accidentes son los que ocurren bruscamente, por decir una señalética no adecuada. Aquí no hay una señal adecuada de que termina un nivel y la persona, y hace poco he tenido eso, una persona se cae, ¿no? Se cae de 80 centímetros para abajo, y el que me lo trae dice, no, no es mucho, felizmente, no es mucho, ¿qué esperaba? Se torció el pie, se hizo un esguince de tobillo por una falta de señalización. Pero además también se dan las enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales no son aquellas que se producen bruscamente de un momento a otro. De un momento a otro son los accidentes. Las enfermedades ocupacionales son aquellas en las cuales venimos teniendo microtraumatismos o microlesiones o micromolestias que se van acumulando a través del tiempo. No tenemos un día ni un momento preciso. No, yo empecé a tener un dolor de la muñeca cuando me dejaron que ya no tenía que hacer 5 oficios al día, sino que ahora me cambiaron de área al área de archivo médico, y tengo que poder pasar en limpio y hacer ¿cómo se llama? Traducir las historias clínicas, pasarlas al nuevo sistema, que es digitalizarlas. Entonces, esto pasé y ahora tenía que hacer alrededor de 1000 hojas, o no sé cuántas hojas tenía que hacer, creo que 350, pero ya me dijo que 1000. Entonces, ya el uso del mouse es más intenso. Y al ser más intenso, ella estaba desarrollando un dolor de muñeca, ¿no? Y estaba haciendo ya un síndrome de túnel del carpo. Entonces, es cuánto tiempo estamos expuestos también al elemento que nos está lesionando. Estos riesgos pues suelen ocurrir en los 3 elementos que son los factores más importantes para el riesgo ergonómico: es la postura, el movimiento y la fuerza. ¿Con qué fuerza desarrollo determinada actividad, ¿no? Sobre todo las lesiones más frecuentes van a ser de miembro superior. Entonces tenemos la postura también. Las posturas son muy frecuentes, las de malas posturas: estoy mal sentada, mi silla no es una silla adecuada. Ahora venden cualquier silla por una silla ergonómica. No es la misma una silla ergonómica, una silla adecuada para una persona que mide 1,80 m que para una persona que mide pues 1 metro y tanto, ¿no? Entonces hay que adecuarlas a cada persona, a cada talla, el monitor también a la talla de cada persona, y los mouse también. Entonces, todas esas cosas van a tener que tomar conocimiento, y ya felizmente estos criterios son mucho más difundidos en los centros laborales y se tienen en cuenta
de manera que puedan adecuarlos, si es la silla muy alta, muy chica, poner un posapiés, etcétera, ¿no? Entonces son la postura, el movimiento y la fuerza, son los riesgos que también están descritos y que son los más frecuentes. Y estos riesgos no solamente están en los trabajadores, muchas veces antes se dedicaban solamente a las fábricas, pero no, en cada una de las especialidades y en cada una de las ocupaciones tenemos diferentes tipos de riesgo. Tiene riesgo el panadero, tiene riesgo el pintor, la trabajadora del hogar, tiene riesgo el médico, ¿no? Y así, de acuerdo a cada labor, es que nosotros tenemos que formar nuestro grupo ocupacional para que podamos tomar conocimiento a qué nos estamos exponiendo. La siguiente, por favor. Vamos a hablarle de las lesiones. No se escucha. En relación a las lesiones musculoesqueléticas. ¿Ahora me escucha mejor? ¿Aló? Sí. Ya, ok. Continuamos. Se salió de la presentación. Mena, ¿aló? Ahora sí. La siguiente. Entonces, las lesiones, hablando ya de la relación de la ergonomía y las lesiones musculoesqueléticas, diremos que las lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo afectan principalmente la espalda, el cuello, los hombros y las extremidades superiores. También se afectan las extremidades inferiores, pero con menor frecuencia. Esto relacionado, no las he tocado hoy día porque si no haríamos muy extensa la presentación. Pero les digo, en las extremidades inferiores, aquellos que están parados los que están de pie mucho tiempo, que ya es típico, y también tenemos aquellos que están caminando mucho tiempo, lo que más van a sufrir ellos son de los problemas de tipo vascular. Las varices, el sistema vascular periférico se afecta y van a tener que usar sus medias de contención. Después, en la primera solo vamos a hablar de las más afectadas, que son las extremidades superiores y que tienen mucho que ver con los trabajos en oficina también, ¿no? Por decir, tenemos el hombro, el cuello, el codo, las manos, la zona lumbar, que sí la vamos a tocar y voy a hacerles algo de lumbalgia, ¿no? Y en menor proporción las extremidades inferiores, que no las vamos a ver ahora. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué entendemos por lesión musculoesquelética? La lesión musculoesquelética laboral es aquella que es provocada generalmente por una incorrecta realización del trabajo, o sea, la falta de prevención y el manejo no adecuado de los factores de riesgo. Entonces, estos factores nos van a llevar a producir una lesión musculoesquelética. Esto puede producirse, como ya les dije, en forma aguda, por un sobreesfuerzo en un determinado momento. Levanto una una caja que pesa más de lo normado. El peso debe ser el 10% de nuestro peso corporal, ¿no? Y se hace una y otra forma que también se desarrollan estas enfermedades musculoesqueléticas, es una forma lenta y progresiva, que son las enfermedades ocupacionales. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, las lesiones musculoesqueléticas van a ser aquellas, como su nombre lo dice, que afectan generalmente los músculos, los tendones, los huesos, los ligamentos o los discos intervertebrales. Ya les dije, pueden ser única en caso y aislada en caso de accidentes o también el resultado de pequeños traumatismos repetitivos. Entonces tenemos que afectan tanto al hueso y a la parte periférica, lo que llamamos partes blandas, que muchas veces son las más afectadas. Entonces va y se toma una radiografía
pero no se da cuenta que lo que está afectado es la contractura, el músculo que está contraído y eso está produciendo dolor. Muchas veces llegan a nuestro consultorio con un dolor lumbar o un dolor en la columna cervical, que es lo que más produce dolor, y le toman una radiografía y van a ver que la radiografía está normal. Muchas veces piensan, puede tener hernia, pero la hernia tiene determinadas causas y no es fácil relacionar una hernia del núcleo pulposo, una hernia de la columna, con una enfermedad, con un trabajo, con una lesión laboral. Las hernias están tipificadas para algunos casos laborales, ¿no? Por ejemplo, en aquellas personas que tienen una vibración sobre la columna y que va a hacer que las vértebras se deslicen y los discos se protuyan a tal punto que configuren una hernia del núcleo. Y eso no todos los trabajos lo tienen. ¿Qué trabajos se han considerado según estudios realizados y que están contenidos en el listado de enfermedades ocupacionales, que es el listado que rige para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y que es de carácter internacional? Ese listado ha sido últimamente ampliado, pero todavía no reconoce todos los casos. Ahí están reconocidos aquellos que trabajan en el interior mina con el sistema de perforación, aquellos que manejan camiones 4x4, pero que están, no la 4x4 que me compro para andar bien elegantita dentro de la ciudad, sino la 4x4 que está dentro del interior mina, ¿no? Y que tiene también trabajan sobre terrenos bastante complicados. También aquellos que manejan, por decir, esos que hacen perforaciones. El perforador hace un golpe contra el hombro, contra el codo, y van a producir este tipo de lesiones. O sea, no todos los trabajos que tengan que hagan fuerza van a tener lesiones de tipo de hernia del núcleo pulposo. Pero sí llegan con frecuencia, como les decía, el dolor lumbar o el dolor cervical. Entonces hay que hacer palpación de los músculos paravertebrales. Y los que estamos metidos en este tema reconocemos rápidamente los llamados puntos gatillo. Esos puntos gatillo son aquella contractura muscular. ¿Y por qué se va a producir? Se va a producir por una tensión muscular, y esa tensión muscular es porque estoy frente a un generador de esa molestia que me hace estar alerta extrema. Estoy alerta extrema porque o es mi trabajo el estar alerta a un monitor que me tiene que dar un sonido de alarma que es parte de mi trabajo, o porque estoy alerta porque tengo una molestia de algún otro tipo que la vamos a ver más adelante. Entonces, esas cosas van a producir también el dolor de causa muscular. Por eso tenemos un dolor de tipo músculo-esquelético. Entonces, ese es el concepto de cómo se originan principalmente estas lesiones musculoesqueléticas. La siguiente. Pues como ya les dije, estas lesiones más frecuentes son la columna vertebral, las extremidades superiores, luego las extremidades inferiores, y en esta lámina estaba también para algunas empresas de construcción civil, que son las amputaciones, sobre todo las amputaciones de los miembros superiores, de los dedos, en el caso de ellos, porque manejan herramientas y no tienen los cuidados necesarios. La siguiente. Bueno, hoy día estamos en una época en donde se han especializado mucho las tareas, y esas tareas que se han especializado mucho requieren un incremento en el ritmo de trabajo. Sobre todo tenemos que estar muy atentos, ¿no? Como yo les decía, estamos muy atentos, entonces nuestra columna cervical y nuestra vista está en relación, está pendiente, está atenta, y entonces se produce esta contractura. Igual al estar de pie sobre un banco de trabajo o también sobre la computadora,
Este es un ejemplo nada más, pero también estamos en oficinas, sentados, y entonces mucho rato se nos va a producir este tipo de lesiones, ¿no? Hay una concentración de las fuerzas en la columna cervical, en el hombro, en las muñecas, en los codos, y tenemos muchas veces unas posturas forzadas, o sea, no nos podemos mover y estamos mucho rato, queremos avanzar y tener mayor producción, y muchas veces no lo relacionamos con la molestia que estamos produciendo en nuestro organismo, ¿no? Entonces tenemos el caso de aquellas personas que están trabajando, por decir, la billutería, la joyería, está atenta, trabajando con la pinza fina, tiene que estar muy alerta y tiene que les pagan. Cuanto más joyitas preparen de determinado tipo, más reproducción, y eso está en relación a un adicional a su trabajo. Sin embargo, no estamos considerando que estas lesiones son muy dolorosas y que se van a alterar todo lo que son las sinovias, o sea, todo lo que es la envoltura de los músculos más pequeñitos, más pequeñito, más lesión. Entonces tenemos que, aquí viene un concepto que, bueno, se los voy adelantando porque se da, que son la necesidad de considerar, ¿qué cosa? Que tenemos que considerar en estos casos de trabajos monótonos, rutinarios y de, ¿cómo se llama?, de fuerza más pequeñita, como son en general todos los trabajos, pero sobre todo en estos casos, son las famosas pausas activas, que también vamos a tocarlas en un momento. La siguiente, por favor. Aquí tenemos también lesiones frecuentes en miembros superiores, que son el hombro, el codo, la muñeca, ¿no? Por posturas forzadas, en las cuales se manifiesta a través de las artralgias. O sea, el paciente llega por dolor, aquellos que son los carpinteros, aquellos que son los plomeros, las personas de construcción civil. Entonces, generalmente acostumbramos a verlos como que son personas muy rudas, pero ellos muchas veces exceden del trabajo que deben realizar. Entonces también ellos trabajan sus 8 horas y luego por rendimiento van allá, más allá de sus 8 horas. Hacen horas extras, y aquí viene ya la parte de lo que es la relación que hemos visto, que es la ergonomía de tipo organizacional, en lo cual ellos tienen que reunirse con parte de la organización y pueden decir, yo mis 8 horas de trabajo las voy a desempeñar como, por decir, fierrero. Fierreros son aquellos que van a estar cortando los fierros para poner en la columna, en las columnas. Pero mis 2 horas o 3 horas restantes las va a desempeñar en un trabajo que requiera menor fuerza, por decir, que sea el que da el pase a los camiones que van llegando, o el que da la alerta para decir que suban o bajen determinado material. O sea, tiene que coordinar de manera que la articulación que mayor trabajo hace esté menos comprometida, ¿no? En esos casos son las lesiones de tipo sinovitis y los ligamentos y las bursas. Son los que más se van a comprometer cuando tenemos una lesión de articulación. La siguiente. Después tenemos los factores de riesgo, como ya hemos visto, relacionado también con los tipos de ergonomía, como los vamos a ver. Por decir, tenemos los factores biomecánicos, ¿no? En aquellos, sobre todo, trabajos repetitivos, donde tiene mucho que ser la fuerza y las posturas. Y las posturas inadecuadas y la falta de control sobre estos aspectos de la repetición, la fuerza y las posturas, entonces nos van a dar el dolor y las contracturas musculares y las lesiones musculoesqueléticas. Son factores biomecánicos. La siguiente, por favor. Después tenemos los factores psicosociales. Eso es muy importante,
¿no? Hoy día ya antes no se consideraban, hoy día incluso están considerados en lo que se llama moving, que también vamos a darle una miradita rápida. El desempeño de un trabajo monótono, donde hay una falta de control sobre la propia tarea, o sea, tu tarea depende de otro. Por decir, si trabajas en una faja transportadora y tú estás al final de la faja y ya quieres hacer el armado de las cajitas porque te vienen llegando los elementos de las cajas, por otro lado te llegan las colonias y tú finalmente tienes que poner la colonia en la cajita. Entonces, si se atrasa uno, se atrasa otro, te juntas con muchas cajitas, pocas colonias. Muchas colonias, pocas cajitas. Entonces tienes que estar tu cabeza y tu vista para un lado y armarlo rápidamente la cajita para sacar. Armar rápidamente la cajita para sacar. Pero no depende de ti. Si tú te demoras, y he tenido casos de que demoró uno la faja y el otro la aceleró y entonces se produjo una fricción de los dedos de la mano. Entonces, hay trabajos monótonos donde no depende de ti solamente el control de la tarea, ¿no? Entonces se da el estrés, que yo lo que ya les vengo diciendo, aumenta el tono, la presión del tiempo te obliga a que tomes una postura inadecuada. Tú debes estar sentado esperando las cajitas, pero de pronto no puedes y te paras o prefieres trabajar parada para estar jalando más cajitas, más colonias, más cajitas, más colonias. Si estás sentada no lo puedes hacer. Entonces no depende propiamente de ti la tarea. La siguiente. Después lo que le decía, el hostigamiento laboral, es algo que está de moda, pero es algo que no siempre es comprendido, porque además tiene que ser comprobado. Y también hay una parte de que sí es cierto, ya digo, que tiene que ser comprobado, pero también tiene un punto ganancial. Hemos visto que hay algunas personas trabajadoras, es más frecuente en el ámbito femenino, y entonces hay un poco de ganancial también. Existen otros factores como estar no solamente la afectación de tipo laboral, sino incluso la afectación de, ¿cómo se llama? Acoso sexual, ¿no? En la cual uno trata de abalanzarse sobre el otro como se conoce, y hay una parte psicológica de agresión laboral en la cual se le presiona al trabajador con el tiempo, se le presiona con la producción de documentos. Hoy día hay trabajos donde te evalúan por la producción de documentos y el trabajador siempre va a estar a la defensiva. También hay algunas que en algunos trabajos la persona se siente, no tiene estabilidad sobre su plaza laboral. Entonces siente que el jefe inmediato está queriendo su plaza laboral para darle a otra persona, tiene un recomendado al que le quiere dar la plaza, y entonces como tú no tienes una plaza fija ni un trabajo fijo, te sientes acosado para poder entregar la plaza. Entonces todo eso va a repercutir en tu estado mental, en tu estado de producción de trabajo, aumento de tono muscular, y eso va a producir dolores musculares generalizados, ¿no? Dolores musculares generalizados y una inconformidad en el trabajo. La siguiente. Después tenemos ya algunos factores ocupacionales propios de cada especialidad. Por decir, tenemos el caso de los mineros, la neumoconiosis. Tenemos también algunos trabajadores que trabajan alrededor de la mina, no necesariamente en el interior mina. Entonces, ellos también están expuestos a este polvo de sílice y tienen que ser controlados muy cercanamente para ver si ese polvo ha afectado o está afectando su salud. Las vibraciones que producen no solamente lesiones musculoesqueléticas, sino también van a producir trastornos de la audición. Entonces, esas cosas pueden producir ya de acuerdo a cada especialidad. La joyería, los pintores, lo que colocan mayólicas, todo eso puede ser afectado. ¿Alguien levantó la mano? A ver, Luis Guillermo levantó la mano. Creo que las preguntas las dejamos para el final. ¿Me escuchas, Jimena? Es lo más apropiado, creo. ¿Aló? Creo que les dejamos las preguntas para el final, porque Sí, alguien mejor. levantó la mano.
Yo creo que mejor Ya. para el final. Sí, mejor. Ya, entonces continuemos. Por favor, la proyección. Bien, pero a todos estos factores que estamos viendo y a todas estas nuevas circunstancias que se dan y que al final nos van a producir algunos tipos de molestias, muchos de ellos catalogados dentro de lo que es las lesiones musculoesqueléticas o el dolor, que también lo estamos viendo de pasada. Algunos no se van a producir tanto como una lesión musculoesquelética definitiva que la podamos probar. O sea, de repente hay algún dolor, por decir el dolor cervical, tomamos la resonancia, tomamos todo y vemos que no existe una parte anatómica alterada, pero me están molestando todo el día, están, ¿cómo se llama?, presionándome todo el tiempo y yo estoy alerta y todo y me da un dolor con una contractura muscular y ese dolor también es una lesión de causa laboral, muchas veces incomprendido y muchas veces también el dolor es algo propio, o sea, vas al médico que te tiene que evaluar y vas a la doctora Rivera y la doctora Rivera te puede decir, no, pero ¿y cuánto te duele? ¿No? No, y tú le dices, no, me duele bastante y tomo tramadol, a ver dónde está tu receta. Entonces tienes que comprobarlo, tienes que ver que sí le duele y cuánto le duele, pero de repente va uno y dice, no, me duele muchísimo, muchísimo. ¿Y con qué te pasa? No, mi señora me prepara una agüita de manzanilla, tomo manzanilla y me pasa. Entonces son cosas muy, muy personales en el caso del dolor. Pero sin embargo tenemos que creerle porque es subjetivo y tenemos que corregir y hacer recomendaciones para el trabajo, también recomendaciones para el trabajador, ¿no? Entonces aquí también vienen las cuestiones de tipo los factores personales, que son factores que siempre van a estar, que los llevamos al trabajo y que están con nosotros todo el tiempo. Dentro de esos factores que también tienen que ver, le decía yo, que el equipo que maneja lo que es la salud ocupacional de las empresas tiene que estar hoy día muy ajustado, tiene que estar la nutricionista también, por decir qué tal que yo tengo una trabajadora que está obesa y luego está que le duele la columna porque pues no puede realizar la flexión, extensión de la columna, entonces se ve afectada, o que es hipertensa y que no toma adecuadamente, no tiene un buen control en su presión arterial, todas esas cosas van a estar relacionadas, ¿no? Son algunos factores predisponentes, el estado cardiovascular, el estado muscular, la obesidad, y también tenemos que, esto va a ser algunos artículos hemos leído, que habían evidencias en que las mujeres presentaban una mayor incidencia de lo que son las lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Eso no está probado como definitivo, pero algunas lecturas hemos podido realizar, ¿no? Y ahí hemos encontrado de que sí hay una mayor incidencia en mujeres, ¿no? Pero, por decir, en mi época yo recuerdo haber trabajado en la mina en Cerro de Pasco y para las mujeres no nos permitían entrar a la mina, no te podías ni acercar porque decía se derrumba la mina y era trabajo solamente para hombres. Y tú tenías que dedicarte a la parte de apoyo, son fuera de la mina, no sé a cuántos kilómetros, ahí recién tenías tu puesto de seguridad de la mina. Entonces, hoy día no, hoy día las mujeres trabajan en el interior mina. Tenemos perforistas, tenemos conductores de los carritos que entran y sacan el mineral mujeres, ¿no? Entonces, sí, algunos trabajos están reservados para los hombres porque por el tipo de masa muscular tienen pues mayor fuerza para hacer algunos trabajos, ¿no? Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta también, eso ya lo hacen también la empresa en lo que son la parte de la ergonomía de tipo empresarial, en la cual tienen que ver cómo van a catalogar los horarios de trabajo, los equipos de trabajo, ¿no? Los horarios de las capacitaciones, la distribución de los ambientes, todo eso se reúnen
los empresarios con los trabajadores y van viendo lo mejor. Todo eso hoy día se tiene sistematizado y lo tienen incluso muy estudiado. La siguiente, por favor. También se ha encontrado que las enfermedades musculoesqueléticas, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 37% de dolor de espalda son atribuidos a dolores por riesgos ocupacionales, ¿no? Y esto es una de las principales causas de falta al trabajo, de absentismo laboral, ¿no? Y dentro de los primeros riesgos que se ven es los rangos, los movimientos inadecuados. El transporte de cargas también muchas veces exceden lo que está normado, que es el 10% del peso corporal. Movimientos bruscos, las vibraciones, las rotaciones, las malas posturas, ¿no? Esto se ha considerado que es así en cuanto a lo que son las lesiones más frecuentes de incapacidad para el trabajo a largo plazo y a mediano plazo también, porque muchas de las faltas se deben a esto, ¿no? O sea, la incapacidad temporal y la incapacidad permanente también está relacionada con el trabajo de tipo lesión ocupacional, que son el manejo inadecuado de las cargas. La siguiente. Y cuando un trabajador, esto es lo que yo les decía, trabajo a largo plazo y a corto plazo, la siguiente. La siguiente, por favor. Hablando ya de las lesiones más puntuales, ya tenemos las lesiones de hombro doloroso. El hombro doloroso, el más frecuente, le tenemos las famosas lesiones que llegan como el síndrome de manguito rotador en general. Y sí, muchas veces se hacen estas tareas y se afectan los diferentes músculos que conforman este grupo, que son los rotadores laterales, el infraespinoso, el subescapular, el aductor del hombro, son los responsables de los movimientos del hombro, ¿no? Y una de las articulaciones que más actividad tiene en todos nuestros trabajos, desde un médico hasta un carpintero, hasta un perforista de mina, es el hombro. Imagínense, yo tuve un dolor del hombro y para poder examinar a la persona se me hacía muy difícil, o sea, tienes que mover tu brazo, levantar el brazo, moverlo, rotarlo, ¿no? Entonces es bastante frecuente en nuestra actividad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el hombro y también cuando lo evaluamos y lo vamos a calificar. Porque, bueno, ustedes no son, estamos hablando de la prevención y hay un curso que es de la valoración, donde ya tenemos que desglosar músculo por músculo y poder examinarlo completamente. La siguiente. Entonces aquí, ¿qué hablamos sobre la prevención? La prevención de las lesiones del manguito de los rotadores. Tenemos que evitar las tareas que requieran el trabajo por encima del nivel de los hombros. Aquellos que trabajan elevando. Tenemos una empresa en la cual trabaja haciendo que las personas lleven a unos estantes y trabajan en dulcería y lo que quedan de los artículos que hagan para preparar los dulces lo tienen que elevar, subir a los estantes. Y así están trabajando, sube y baja en los estantes. Ellos van a terminar. Entonces hay que poner o una escalera bien segura para que la persona trabaje al nivel o otro, bajar los estantes para evitar, ¿no?, que se trabaje por encima del nivel de los hombros. También evitar las posturas de flexión forzadas de los hombros por tiempo prolongado. Aquí vienen las rotaciones. No solamente bastan las pausas activas, sino muchas veces la rotación del trabajo. Puedo tener a una trabajadora 15 días en tal puesto y 15 días en otro puesto que sea un poco del nivel más bajo y que no tenga que estar elevando el hombro más tiempo. Lo importante de todo esto es conversar con las empresas y conversar con los trabajadores. A veces lo que se limitan o se exceden un poco son los mismos trabajadores, porque primero no quieren perder su plaza, segundo, quieren trabajar un poquito más de horas extras, tener un mayor rendimiento equivocado. Aquello de la producción debe ser una cosa medida y una cosa consensuada y no una cosa que yo por mi cuenta quiero producir más para quedar bien con mi jefe, a cambio estoy dañando mi salud. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacerles comprender. Aquí tienen un trabajo muy fuerte los médicos ocupacionales de las empresas,
en lo cual tiene que convencer al trabajador que por qué la importancia de adecuarse para cuidar su salud, ¿no? Implementar bien estas posturas, estas medidas ergonómicas que incluyen desde el diseño del puesto del trabajo, evitar posturas forzadas, ¿no? Y la exposición prolongada, hacer las rotaciones adecuadas y las pausas activas también dirigidas, ¿no? Que tenía una empresa en la que fui a hacer una evaluación y veo que a todos los puestos de trabajo los sacan a un patiecito y todos hacen los mismos ejercicios y todo. No, tiene que ser dirigido de acuerdo al puesto. El que trabaja con muñeca tiene una pausa activa, el que trabaja con la columna tiene otro tipo de pausas activas, ¿no? Y de manera que ustedes puedan recomendarle a las empresas en las que trabajan cómo poder hacer esto de las pausas activas. La siguiente, por favor. Pues hablamos de la epicondilitis, que es una lesión muy frecuente en los deportes, pero no solamente en los deportes. Tenemos los tenistas, los jugadores de golf, todo eso, pero además a nosotros nos preocupa lo de la laboral. Entonces tenemos que también nuestro codo está haciendo mucho trabajo todo el día, incluso para llevarnos la cuchara a la boca, para comer. Entonces si estamos con un dolor, tenemos que agachar nuestra cabeza al plato y diferente. Entonces ya porque nos hemos lesionado en el trabajo, se altera toda nuestra vida social. Entonces, todo eso tenemos que cuidar. ¿Por qué cuidamos nuestro puesto de trabajo? ¿Por qué cuidamos que no se produzcan lesiones de tipo ergonómicas, musculoesqueléticas? Porque nos vamos a llevar esas lesiones a nuestra actividad del hogar, a nuestra vida diaria, incluso a nuestras horas de ocio. Por decir, uno de ustedes quiere hacer su fulbito el fin de semana, fulbito, no fulbazo por si acaso, entonces se van a su fulbito y ya no lo van a poder hacer porque traen del trabajo una lumbalgia y les va a costar trabajo poder, su jefe dice, no, relájate el fin de semana, pero no va a poder relajarse o hacer su actividad que sería bueno porque trae una sobrecarga. Entonces, eso también tenemos que conversarlo. Entonces, la epicondilitis es la lesión por movimientos repetitivos de pronación y supinación, sobre todo haciendo muchas veces fuerza, o sea, levantamos un paquete, alguna carga y lo hacemos rotando también nuestro codo. Entonces, eso también tiene que normarse. La siguiente. La prevención de la epicondilitis, evitar las posturas prolongadas de extensión de muñeca que contribuyen a que se dé el acortamiento de los músculos que se insertan en el epicóndilo. Miren ustedes, a veces decimos, no, pero no muevo mucho mi codo, pero claro, su muñeca está en extensión y los músculos que tienen que hacer con la flexoextensión del codo que se insertan, de la muñeca que se insertan en el epicóndilo, entonces están contracturados o están elongados también mucho tiempo si que está en extensión prolongada. Entonces eso hace que se vaya a producir el dolor de la epicondilitis. Entonces tener mucho cuidado y evitar estos movimientos o rotar a los trabajadores. Realizar lo que yo les decía, pausas activas acorde con las tareas. La siguiente. Aquí les he traído sobre todo estos cosas de la prevención, porque como nuestra charla era de prevención, entonces, y esta parte de la parte anatómica y la parte de tipo de la lesión de la enfermedad misma, entonces eso ya todos lo sabemos o lo podemos leer. Entonces lo que tenemos que poner énfasis y refrescar es lo que hacemos para evitar, para que ustedes puedan recomendar cómo evitar. El síndrome del túnel del carpo también es muy frecuente y esto último he tenido bastantes quejas de trabajadoras, sobre todo, no voy a decir el nombre, pero hay una clínica en que está modernizando todo su archivo, entonces físico, y lo está pasando a digital. Hay cosas que lo pueden escanear, hay cosas que no lo pueden escanear y que lo tienen que digitar. Esa trabajadora estaba acostumbrada, trabajaba en archivo, que era su zona, y solamente estaba acostumbrada a dar entrada y salida del documento. O sea, sale el documento tal día, lo anotaba, regresa el documento tal día, lo anotaba. Pero ahora le dieron esa otra tarea de actualizar el archivo y pasarlo a digital.
Entonces ha aumentado su tarea de estas personas y ahora ellas muchos se quejan del síndrome del túnel del carpo. En algunos casos está justificado. En otros hay una que tiene, por decir, un factor agravante, que tiene una diabetes de bastante tiempo. Entonces tiene una condición laboral. Entonces ahí hay una discusión entre la empresa y las trabajadoras. Entonces ahí hay que conciliar un poco y poder ver de qué manera pues estas personas sean tratadas adecuadamente, rotarlas a otros puestos y ¿cómo se llama? La empresa dice yo no voy a contratar otras personas ni voy a tener 2 turnos, pero ellos tienen que consensuar y de manera que las muñecas no estén tan expuestas en el uso de los tableros que son de lo más no ergonómicos, igual que los mouse, que también tiene que ser ergonómico. Porque aquí se va a lesionar no solamente el nervio mediano, que es el nervio que pasa por el túnel, sino también las vainas de los músculos y tendones flexores que pasan por aquí y que van a producir inflamación, atrapamiento del mediano, va a producir dolor y un trastorno sensitivo, mucho más fuerte en la persona que es diabética, ¿no? Entonces tenemos que este es un punto, una enfermedad, un síndrome muy fuerte en las personas que trabajan en oficinas y hoy día en las computadoras, ¿no? La siguiente, por favor. La prevención, como ya les decía, es diseñar puestos de trabajo que eviten posturas de flexión y extensión de dedos, manos, muñecas, y la desviación permanente, que es lo que hacemos con el mouse radial y cubital o ulnar, y entonces tenemos que estar moviendo para un lado, para otro lado, y tenemos que evitar estos movimientos repetitivos de los dedos durante la jornada laboral. Evitar la fuerza ejercida en un trabajo dinámico de manipulación de pesos, tanto en extensión y flexión de los dedos. Esto ocurre mucho en las trabajadoras de la billutería. Evitar las vibraciones de elementos, herramientas vibratorias. Tenemos los trabajadores que trabajan, por decir, perforando pozos o trabajando en las pistas, ¿no? Ellos o haciendo conexiones dentro de las casas, perforando para pasar los cables, los enchufes, todas esas cosas. Entonces trabajan mucho con los martillos, que son estos martillos vibratorios, y tienen que tener sus pausas adecuadas, el uso de los mouse, recomendar los mouse anatómicos y las pausas activas dirigidas. La siguiente. Tenemos la enfermedad de Kervain, que es una lesión, sobre todo a nivel del pulgar, que se da bastante también en los deportistas, pero también se da en la manipulación de las personas que trabajan durante varias horas usando el mouse y también en las que trabajan hoy día, miren acá ustedes, en la manipulación de los teléfonos, ¿no? De los celulares. Entonces están todo el tiempo haciendo este trabajo y aquí está sufriendo, ¿no? El tendón del primer dedo, el dedo pulgar, y entonces esto va a producir un dolor por una inflamación de las vainas tendinosas y también eso hay que normarlo. Existen unos sujetadores como unas pequeñas benditas que sujetan aquí esta parte del tendón y de la muñeca, ¿no? Haciendo que esta flexura no se esté todo el día y pueda lesionar al nervio que pasa por aquí abajo, ¿no? La siguiente. Entonces, la prevención, evitar movimientos repetitivos, prevenir la tenosinovitis de esa manera, reducir el estrés de las muñecas. Hoy día existen estos mouse de tipo verticales que se llaman, ¿no? O usar una tablilla, como en este caso algunas almohadillas, donde repose la muñeca y no esté en una postura en la cual va a tener alguna, evitar la lesión y la inflamación de las fibras que pasan por el túnel del carpo, que son de los músculos, y así de esa manera no van a presionar el nervio mediano también, y también van a evitar aquí esta lesión que se da a este nivel, que es la zona de Kervain, donde se produce la lesión del nervio radial. La siguiente.
Hablemos algo de lumbalgias y vamos a hablar de la lumbalgia ocupacional. La lumbalgia ocupacional es todo aquel dolor lumbar que se produce en el contexto del trabajo. Esa es la que nos preocupa. Es una de las causas muy frecuentes de dolor lumbar, llamada también lumbalgia ocupacional, ¿no? Entonces, en cualquiera de las condiciones en las que trabajemos. La siguiente. La lumbalgia, pues, es el dolor que va a impactar en nuestra columna vertebral, perjudicando nuestras actividades laborales principalmente, como ya les decía, nuestras actividades de ocio, deportivas, ¿no? Y que van a traer cuadros de incapacidad funcional que no solamente van a impactar en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de nuestra vida diaria, incluso la vida familiar. La siguiente. ¿Qué cosa es lumbalgia? La lumbalgia solo indica una localización anatómica, ¿no? La causa, su origen es multifactorial. Existen muchos factores para este dolor lumbar. Este dolor puede quedarse solamente en la región lumbar o puede irradiarse a toda la espalda. Entonces, muchas veces le llamamos dolor o síndrome de la espalda baja, porque no podemos decir qué tan afectado está el segmento lumbar. Y este dolor por inflamación también se va a irradiar a los glúteos. Entonces, la persona dice, cuando estoy sentada mucho rato, me duele esta parte, porque tal vez ya se irritó también el nervio ciático, ¿no? Entonces ya se vuelve todo un complejo y toda una zona. Le duele la espalda baja, le duele la región dorsal y le duele el nervio, la parte ciática o la parte del glúteo o sacrocoxigia. La siguiente. Tenemos que alguien más entre el 8 y el 80%, miren el margen tan alto que se da. Siempre la población padecerá de lumbalgia en algún momento de su vida, ¿no? Es muy frecuente entre los 40 y los 60 años de edad, ¿no? Que es la edad de más producción y la edad en la que las personas nos sentimos capaces de. O sea, somos capaces de trapear la casa, levantar pesos y en el trabajo también, ¿no? Yo lo hago, sí, yo sí puedo, ¿no? Y después terminan con una lumbalgia. Es la segunda causa más frecuente de la consulta médica. La primera causa es las causas respiratorias altas. La siguiente. La lumbalgia se va a determinar y vamos a decir que estamos frente a una lumbalgia después que el trabajador presenta los síntomas. Eso también ha sido una parte bien contradictoria en lo que hacemos salud ocupacional, porque muchas veces se ha dicho, ¿y cómo podemos hacer para seleccionar trabajadores que no vayan a tener lumbalgia? Eso es casi un imposible, o que no vayan a tener hernia del núcleo pulposo. Primero, que las hernias del núcleo las podemos tener mucho tiempo y no darnos cuenta. De repente nos toman la resonancia por otro motivo y nos van a encontrar hernias del núcleo pulposo. O sea, es muy difícil poder predecir la presencia de hernias del núcleo con lumbalgias. Y podemos tener lumbalgias y no tener hernias del núcleo, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver qué es lo que lo está causando, cuáles son las condiciones laborales, con qué frecuencia se están presentando y cuál es la duración de estos ataques de lumbalgia. Entonces, a ver, hay trabajadores que dicen, sí, me duele porque trabajo mucho, pero después se encuentran en la vida familiar que tiene la costumbre de mucho levantar a su hijito que está un poco subido de peso y que además pues tenía una enfermedad incapacitante y él llegaba a la casa y hacía todas las tareas de poder trabajar con el hijito en estas condiciones. La trabajadora del hogar, la trabajadora social fue a hacer un estudio social y encontró estas condiciones. O sea, son condiciones agravantes. Entonces tenemos que hacer todo un estudio completo para poder estar seguro de cuál es la causa de la lumbalgia, ¿no? La siguiente. Es causa muy frecuente, como yo les digo, de ausentismo laboral. O sea, no se va a trabajar porque tiene un dolor lumbar, ¿no?
Los mayores factores de riesgo sí son los ocupacionales, pero también se consideran, como ya les digo, los no ocupacionales, como son la obesidad, el levantamiento inadecuado de las cargas. La siguiente. Los factores de riesgo más frecuentes para lumbalgia es el levantamiento de carga por encima de lo normado. Muchas veces le dicen a los trabajadores que no levante y él por hacer el trabajo más rápido o hacerlo en menor tiempo, levanta más el tiempo. También tiene una costumbre que ya felizmente está cada vez menos, que era de aquellos, antes cuando no habían estos equipos que ahora levantan los pesos, era por decir los trabajadores de construcción civil, se agachaban, levantaban los ladrillos y los lanzaban, agachaban, los levantaban y los lanzaban. Entonces ese movimiento de flexión y rotación a la vez, con peso, es lo que daba mucha lumbalgia. La siguiente. Como esto ya les dije, es la causa más frecuente de ausentismo, ¿no? El abordaje debe ser multidisciplinario, hay que hacerlo desde el punto de vista no solamente del médico ocupacional, sino el médico rehabilitador también, el neurólogo también, ¿no? Y sobre todo, básicamente, hay que trabajar mucho la prevención. La siguiente. En prevención de lumbalgias tenemos evitarle las cargas por encima de lo normado, la flexión y rotación a la vez de la columna es pésimo para la lumbalgia, las posturas forzadas, los trabajos deben ser seleccionados en razón de la talla del trabajador, ¿no? Y mejorar el sistema reduciendo el mínimo esfuerzo de la persona. El sistema laboral tiene que tener en cuenta el mínimo esfuerzo de la columna. La siguiente. En las recomendaciones generales ya tenemos reducción de la manipulación de los pesos, control y la duración de la frecuencia de las demandas del movimiento repetitivo, adecuar la organización del trabajo. En esto de la organización depende de todo el equipo laboral, incluidos los dueños de la empresa. El médico juega un rol fundamental explicando y convenciendo a los trabajadores de por qué la necesidad de que cuiden su salud, qué deben y qué no deben hacer, recomendarles de manera muy, muy explícita, con ejemplos muy sencillos para que ellos puedan entender, y también por qué se deben las restricciones laborales, porque a veces ellos piensan que se está haciendo restricciones y que su producción va a bajar, y que ellos no van a poder ganar lo mismo. Entonces hay que poderles, aquí juega un papel importante los psicólogos y las trabajadoras sociales. La siguiente. También tenemos que una vez que la anterior, tenemos que para poder reintegrar a los trabajadores con lesiones musculoesqueléticas, tenemos que considerar derrotarlos de puesto para no exponerlos de nuevo, buscar programas adecuados con menor exposición, evitar los movimientos que causaron la lesión con lo que estamos trabajando, y trabajar mucho también los miembros superiores, que son después los más difíciles de tratar. La siguiente. Después tenemos, aquí les presento lo que se llama una escuela de espalda, que esta debe ser dirigida de acuerdo a cada empresa que realice esta escuela que puedan hacer. Ustedes pueden hacer escuelas de la patología más frecuente que tengan dentro de sus centros laborales. La siguiente. Así tenemos en esta de escuela de espalda que les he traído, que es un resumen de lo anterior, buscar que los trabajos sean dinámicos, qué es lo que produce el dolor, enseñar cómo levantar los pesos, enseñar también las posturas ergonómicas más frecuentes, evitar el estrés. La siguiente. El objetivo de la escuela de espalda es básicamente promover la participación activa de los comités de salud ocupacional, establecer pausas activas dirigidas de acuerdo a las patologías que tienen, favorecer ambientes saludables libres de estrés, ¿no?
y diseñar los puestos de trabajo de acuerdo a la capacidad laboral, al perfil psicológico y también al trabajo que realizan. La siguiente. Prevenir los daños, reducir el ausentismo laboral, mejorar el clima laboral, mejorar la productividad y sobre todo mejorar la calidad de vida. Estos son los fines y objetivos de una escuela de espalda. La siguiente. Esto lo pueden hacer en los comités. Aquí algo que yo les decía, que si hay algún cuadro doloroso y la autoridad realizada está involucrada en el trabajo, ¿no? Entonces, si no se cambia al trabajador de puesto, entonces se va a perpetuar el cuadro. O sea, no nos vale de nada las pausas activas si es que no vamos a cambiar al trabajador de puesto. La siguiente. Es importante que todos vayan a su examen preocupacional. Los exámenes anuales son importantísimos y cuando la persona ha tenido ya una lesión hay que hacer una evaluación de reintegro o de reubicación. Todos los trabajadores que manejan cargas expuestos a vibraciones de cuerpo entero, ¿no? O flexiones de tronco, deben ingresar a un programa de vigilancia, porque esos son los que más lesiones producen y estos son sí van a producir a lo largo del tiempo, pueden causar algunas llamadas hernias, y entonces esto porque estaba dirigido a la escuela de espalda. Pero ustedes pueden también hacerlo para otros, las lesiones que tengan ustedes más frecuentes en sus empresas. La siguiente. Las recomendaciones en general son mitigar el riesgo que ustedes hayan identificado, mediante rotaciones en los puestos laborales, modificaciones en el puesto si fueran necesarios, la readaptación o las reubicaciones. Esto ya en concordancia con los médicos laborales. El reemplazo de la acción causante del daño. Si ustedes encontraron que determinada acción está causándole el daño al trabajador, hay que rotarlo, ¿no? Los planes de rehabilitación son muy buenos, pero todos los planes tienen que ser integrales y no necesariamente llegar a la rehabilitación. La rehabilitación es el último paso, igual que la terapia física. La fisioterapia tiene que ser fisioterapias dirigidas o programadas por especialistas. Lo que sí pueden hacer ustedes son toditas estas recomendaciones en lo que es vigilar qué trabajo está haciendo, cómo lo está haciendo y qué pausas activas pueden hacer que sean dirigidas. La siguiente. Aquí, como yo les decía, ¿no? Ninguna fisioterapia va a reemplazar las modificaciones. La fisioterapia nos va a aliviar el dolor, nos va a mejorar nuestro ambiente de trabajo, pero no va a, lo único que va a mejorar va a ser hacer las modificaciones en el sistema de trabajo y que esas modificaciones sean dentro de lo ergonómico. Entonces, eso es lo que se busca finalmente. Los programas deben ser ejercicios dirigidos para hombro, codo, muñeca, lo que ustedes quieran mejorar. La siguiente. Creo que ya vamos terminando. Efectivamente, pues, prevención es tarea de todos, ¿no? Agradezco a SUNAFIL por haberme invitado en la Semana de la Prevención a poder llegar con esta ligera presentación a la que ustedes deben enriquecer y adecuar de acuerdo a lo que ustedes tengan previsto. Gracias.